Buenas a todos los oyentes de en este día. Hoy les presentaré mi trabajo titulado Monopolio del guano. Espero que disfruten y aprendan un poco más sobre este tema. Bien, para empezar, ¿qué era el monopolio del guano en nuestro Perú? Fue un periodo clave en la historia económica del país, ya que este fertilizante natural tenía una riqueza en nitrógeno que en Europa se necesitaba. Se convirtió en una fuente principal de ingresos entre 1840 y 1880 en el Perú, lo que permitió financiar obras públicas y pagar deudas externas. Pero su mala administración y el agotamiento de los depósitos llevaron a una profunda crisis económica. En el llamado boom de la economía del guano surgió Ramón Castilla. ¿Y quién era Ramón Castilla? Bueno, fue un militar y político peruano que fue presidente en varios periodos, destacándose por modernizar el país y aprovechar el boom del guano antes mencionado. Durante su gobierno, el monopolio estatal del guano permitió financiar obras públicas, saldar deudas y modernizar el ejército. Además, implementó una reforma clave como la abolición de la esclavitud en 1854, la eliminación de la tributal indígena y el impulso a la educación y las comunicaciones. Aunque el auge del guano trajo prosperidad temporal, también dejó al país dependiente de este recurso. Y hablemos ahora sobre algunos tratados importantes que hubo durante esta época, que fueron los siguientes. Contrato Gibbs. El contrato Gibbs, dado en 1842, fue un acuerdo entre el gobierno peruano y la casa británica Antonio Gibbs y Sons para la comercialización del guano en Europa. ¿Y de qué trataba esto? Bueno, que la casa británica Antonio Gibbs y Sons se encargaría de ser como un mediador o un intermediario encargándose de la venta y transporte del guano, reteniendo una comisión por los servicios. Aunque esto permitió al Perú obtener unos ingresos muy significativos, el Estado dependía de los intermediarios extranjeros, como era ahora la Casa Británica Antonio Gibbs. Esto, Antonio Gibbs, lo que limitó el control sobre estas ganancias y evidenció problemas de transparencia sobre la gestión de estos del dinero. Y esto tuvo una gestión que afectaría al país en un futuro. Ahora hablemos sobre el otro contrato, que sería el contrato Dreyfus. Este contrato se dio en 1869 y fue un acuerdo entre Perú y la casa francesa Dreyfus Hermanos, que otorgó a esta empresa el monopolio de la venta del guano en Europa por 6 años. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero que la casa francesa Dreyfus Hermanos tenía el control total de las islas guaneras de nuestro Perú. A cambio, Dreyfus adelantó 2 millones de libras esterlinas, que fue una suma bastante considerable, ya que sirvió para saldar deudas, la deuda externa, y financiar gastos. Aunque el contrato alivió una finanzas del país a corto plazo, comprometió los ingresos del guano y otorgó grandes beneficios a la ya mencionada casa francesa. Este acuerdo fue muy criticado y reflejó la dependencia del Perú de su único recurso y contribuyó a la crisis económica posterior. ¿Quiénes fueron los compradores y quiénes se beneficiaron de ellos? De, del producto del guano. Bueno, para empezar, los compradores principales fue en Europa y Estados Unidos. Pero en Europa el que podría decirse que más resaltó de ellos fue el Reino Unido, después sería Francia y Alemania, no tan relevantes, pero sí unos buenos compradores. ¿Y por qué Reino Unido? Bueno, fue su mayor consumidor debido a su agricultura intensiva y la necesidad de fertilizantes para sostener la revolución industrial. Francia, por su demanda agrícola, especialmente cultivos de los cereales y viñedos. Alemania, impulsada por su industrialización y desarrollo agrícola, y Estados Unidos, ya mencionado anteriormente, aunque fue un poco menor que en el
En Europa también se utilizó el guano para fertilizar cultivos, ya que, ya que tenía un crecimiento territorial en esos momentos. ¿Y quiénes se beneficiaron de este recurso? Vaya la redundancia, fue el Perú el mayor beneficiario, pero también hubo más beneficiados, como el Estado peruano ya antes mencionado, los intermediarios extranjeros, como ya antes dicho, los contratos de Anthony Gibbs y Sons y Dreyfus Hermanos, empresarios nacionales del Perú y acreedores internacionales. En el Estado peruano se puede decir que los ingresos por la venta del guano permitieron financiar obras públicas y la deuda externa que tenemos en ese momento, pero gran parte del dinero fue mal usado. Intermediarios extranjeros como Antonio Gibbs y Dreyfus ya mencionados tuvieron grandes ganancias por papel de la exportación y venta del guano. Empresarios nacionales fue un grupo reducido de la élite en el Perú, pero estaban involucrados en esta explotación, que se benefició económicamente ya a la explotación y el transporte de este. Acreedores internacionales, me refiero a los que una parte significativa de los ingresos fue destinada a pagar las deudas externas, beneficiando a los bancos y prestamistas extranjeros. Esto sería todo por mi explicación de hoy y sobre mi tema de hoy, que sería el monopolio del guano en el Perú. Espero que les haya agradado y gracias por su tiempo y espera.